Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volver a encontrar aquí en Ruta 44. 1.800.000 vehículos circulan diariamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde la década de los 80, los gobiernos estatales en turno han tratado de poner orden ante esta fuerte contaminación que provoca este parque vehicular en crecimiento. Primero con un programa llamado Afinación Controlada, otro de verificación vehicular, y ahora el gobierno estatal prepara un nuevo proyecto en el cual incluirían los llamados verificentros. Es un tema que ha despertado polémica y eso es lo que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Después de varios intentos fallidos por obligar a que los automovilistas afinen sus vehículos, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial pasará acciones enérgicas para conseguir el objetivo. Desde este 2016, y tras modificaciones a la ley, quienes no porten el holograma que acredite que el vehículo pasó la verificación de contaminantes recibirán una multa de 1.500 pesos. Además, la misma dependencia reveló que la aplicación de multas será automática, es decir, quien no acuda a verificar su automóvil en la fecha que determine el número de placa será sancionado por la autoridad en forma automática. Del 1.800.000 vehículos que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, ni siquiera un 20% han acudido a realizar su trámite. El gobierno estatal ha intentado frenar la contaminación vehicular con programas como afinación controlada, verificación obligatoria y ahora anuncia la instalación de verificentros que serán los que expidan los hologramas. Es un tema que, como decimos, ha generado ya algo de polémica y saludo con mucho gusto a Omar Córdoba Soltero. Él es director jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Omar, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. A ver, Omar, ¿por qué no nos platicas primero, en términos generales, de qué estamos hablando, del tamaño de la contaminación que generan los automóviles y por qué esta decisión de la Secretaría de emprender un proyecto como este? Bueno, para que se den una idea, y así se ha informado recientemente, 1 de cada 3 días la zona metropolitana de Guadalajara, en diferentes zonas, tiene altos índices de contaminación. Es decir, no es aceptable la cantidad de partículas sólidas suspendidas que están en el medio ambiente. Esto, a través de un estudio que se pagó con recursos federales, se logró observar que se debía principalmente al uso del automóvil. Sabemos que uno de los factores que inciden más en el tema de contaminación atmosférica es las emisiones por parte de los vehículos automotores, ¿no? Ante este panorama, que no es nuevo, ya sabíamos que la zona metropolitana de Guadalajara es una zona compleja, con un alto índice de contaminación, y que proporcionalmente tenemos mayor parque vehicular que la ciudad del Distrito Federal. Entonces, bajo estos escenarios, la Secretaría... Proporcional al número de habitantes, claro, ¿verdad? Claro. Ante estos escenarios, como bien se comentaban hace unos instantes, se han realizado diferentes esfuerzos por parte del gobierno para poder abatir el tema de la contaminación ambiental. Esto no es nuevo, lo recibe así esta administración, y se inicia con una serie de estudios para ver qué es lo que se pudiera hacer. Esto fue al inicio de la administración. Por ahí se contrató un estudio con el Instituto Mexicano del Petróleo, con recursos federales, para que hicieran un sondeo, saber qué era lo que estaba pasando, y en el ínter de que se entrega el documento por parte del Instituto Mexicano del Petróleo, la Semarnat modifica la norma oficial mexicana que regula la parte de emisiones, y apoya lo que nos venía diciendo el Instituto Mexicano del Petróleo, que teníamos que transitar del esquema que tenemos actual de verificación, en una verificación estática, hacia una verificación dinámica. ¿Qué implica esto? Y el ejemplo más fácil de entenderlo es, no es lo mismo, por decir, si yo voy a que me hagan un electrocardiograma, que a mí me hagan un estudio acostado, a que me pongan a correr a la par que me están midiendo. Lo que implica, entre otras cosas, esta norma oficial mexicana, es que al automóvil se le someta a un estrés. Entonces se pone sobre un rodillo, que son los famosos dinamómetros, para que simule la carga o el uso normal del automóvil cuando va precisamente circulando, y ahí se haga una medición más exacta, por decirlo así, de las emisiones que está soltando. Para que a la gente le quede claro, la verificación, o más bien, la revisión se hacía ¿cómo ahorita? Simplemente el vehículo parado. Así es. Y acelerando, etcétera, ¿no? Así es. La verificación ya es obligatoria, o sea, eso hay que empezar por ahí. ¿Cuál es el método por el cual se llevaba a cabo esta verificación? Llegabas tú a un taller autorizado por la Secretaría, conectaban a través del escape un sensor que iba a una máquina, y esa medía una cierta cantidad o unos varios parámetros para ver si estabas dentro de norma. Ahora, con esta modificación de la norma oficial mexicana, se tendría que
someter ese vehículo a una prueba dinámica, que es esto sobre los rodillos, hacer también una medición vía el escape, y no solo de 4 gases. Actualmente la verificación estática te permite medir 4 gases. Con este nuevo esquema que nos pide la Federación que se aplique en todos los estados, se van a medir 5 gases y aparte se supone es una medición más exacta porque el vehículo simula que en realidad está circulando. Claro. Muy bien. Ahora te pregunto, antes de que se fijara esta norma oficial mexicana nueva, ¿no sientes que el modelo anterior ya estaba agotado? Me refiero a los talleres, había muchas quejas, no se entregaban los hologramas, había denuncias de corrupción, pagaban fácilmente para conseguir el holograma, etcétera. Sí. De entrada, cuando inicia esta administración, la titular, la bióloga Magdalena Ruiz, solicita se haga un diagnóstico administrativo de la situación actual del programa. Para que se den una idea, en el cierre de la administración anterior, en los últimos 3 meses, se entregaron más autorizaciones para talleres que en todo el año. ¿En 3 meses? En 3 meses. Entonces, llega esta administración y se empieza a revisar puntualmente cómo están funcionando los talleres y sí se encontraron muchas inconsistencias. A ver, nos ganó el tiempo, Omar, tengo que hacer una pausa. Si quieres continuamos un poco más adelante con esta explicación. Voy a una pausa y regreso con otro de nuestros invitados. De acuerdo con datos del gobierno estatal, en referencia a un estudio del Instituto de Ecología y Cambio Climático y una agencia japonesa de investigación en calidad del aire, al menos 500 personas habrían fallecido como consecuencia de mala calidad del aire de la zona metropolitana de Guadalajara. Según las autoridades, el parque vehicular que hay en la ciudad ocasiona el 60% de la contaminación y es el principal responsable de enfermedades respiratorias y muertes asociadas a las mismas. Bueno, saludo con mucho gusto a Félix Ibáñez Fernández. Él es presidente de la Asociación de Talleres Automotrices dedicados a la reducción de contaminantes. Félix, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación. A ver, ¿ha habido algo de polémica a partir de que el gobierno estatal anunció un cambio del modelo para realizar esta labor de verificación? Hubo inconformidad de propietarios de talleres automotrices. ¿Qué nos puedes decir de parte de ustedes? Bueno, primero que nada, la inconformidad nace en el 2014, primero porque vemos que las acciones que tomó la Secretaría fueron tajantes, dejar 400 talleres fuera, sin un juicio, sin un método, sin un proceso. Tanto es así que el programa se mutila y deja más de 60 municipios sin talleres de verificación o talleres autorizados. Estábamos hablando que eran algo así como 850. Eran más de 800 talleres, quedaron fuera 400, dejando disperso el programa y solo concentrado hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Eso obviamente habla de que fue un arrebato dejar fuera a los talleres, cuando menos en nuestra percepción. De acuerdo. ¿Cuáles fueron los argumentos que le dio la autoridad para dejar fuera de esta certificación, tengo entendido, o acreditación para ustedes? La omisión ya era precedente. Ningún taller hasta la fecha tiene una certificación que sea del 2014 posterior o 2015. Se han dejado trabajar con documentos anteriores a estos años. La antigua secretaría o la administración anterior no estaba al pendiente del programa y cuando la nueva administración toma el programa, lo único que hace es los papeles que están en una mesa para afuera, 400 talleres quedan fuera, por tiempo. ¿Cómo por tiempo? Porque no metieron una fotografía, porque les faltaba completar un archivo completo, valga la redundancia, el archivo completo para su nueva acreditación. La acreditación, la última acreditación o certificación, ¿de cuándo data? Los documentos se debieron meter en el 2013, en diciembre del 2013, y para enero del 2014 la convocatoria estaba ya cerrada, por las primeras semanas. De acuerdo. Entonces, simplemente por un asunto menor, según ustedes, los dejan fuera. Sí, de la asociación que yo presido, hay muchos talleres que están fuera, ninguno tiene una acción legal por corrupción, simplemente todos fueron dados de baja. No sabemos de alguien que se le esté llevando un juicio, cuando menos no de los que se cortaron inicialmente en el 2014. Ahora, supongo que estos 400 talleres
que fueron dejados fuera de este programa tenían inversiones precisamente para realizar estas labores de verificación. Inversiones similares a los que se mantienen trabajando, máquinas nuevas, instalaciones, baños, inversiones por arriba de los 400,000 pesos. ¿Por cada taller? Por cada taller. Están, digamos, si hiciéramos una revisión, los que se quedaron y los que se fueron, ¿serán iguales las condiciones? Incluso hay talleres que pueden ser más grandes que los que están trabajando. Dentro de los talleres puede haber incluso llanteras que son más grandes que un taller. Tienen mejores instalaciones y están fuera del programa por omisión de documentos. De acuerdo. ¿Tú consideras que fue un arrebato como de parte de la autoridad? Así lo hemos manejado nosotros, cuando menos a la percepción, porque jamás se nos ha dado una razón de por qué el programa fue mutilado de esa forma y por qué, si es un programa estatal, se dejan tantos municipios fuera de. Cuando hablas tú de que son 60 municipios, ¿podríamos ubicar regiones? La región noroeste, hacia la parte de Autlán de Navarro, Barra de Navidad, los talleres están muy dispersos y hay que manejarse 60, 70 kilómetros para poder verificar. En el caso de Ciudad Guzmán, hay un solo taller para verificar diésel, o sea, no es suficiente. Consideramos que estuvo mal planeado el corte del programa. Ahora, estamos hablando de un programa que en teoría es estatal, pero que en la práctica no se cumple con esto. No se cumple, porque cada municipio debería de contar con un taller autorizado. Ahora, ¿qué recursos legales quedó a ustedes para impugnar esta decisión de la autoridad? ¿La impugnaron o no tenían espacio legal para hacerlo? Nos quedamos sin muchos espacios legales porque era un término por tiempo. Hemos tratado de acercarnos a la Secretaría para ver si realmente el programa tiene una finalidad. El programa, como se ha estado manejando, viene con cambios a verificentros, pero lo que siempre hemos dicho es que el programa actual no ha superado ni siquiera el 30% de la participación. Es decir, de los automovilistas que lleven a verificar los vehículos. Así es. No tiene la participación superior al 30%. Una es por desconocimiento del cliente, porque el programa está desestructurado, la gente no lo conoce, enciman unos meses con otros, es un desorden. La siguiente parte es que no hay una autoridad que lo haga cumplir mes a mes, y querer cambiar a una prueba más difícil, digo, sería bueno, pero si no hemos cumplido con la primera, con la estática, no va a haber un programa que pueda solucionar el problema, ¿no? ¿Le faltó supervisión al programa entonces? Le falta supervisión al programa, le falta tomar acciones serias, porque si bien hacer pruebas más difíciles, que es el ponerlos como dinamómetros, va a rechazar solo los vehículos, pero ni la Secretaría ni muchas asociaciones se han preocupado en la solución. ¿Qué pasa si el vehículo no aprueba? No hay un programa de descarcachización aleatorio, no hay un programa estructurado para el reemplazo de catalizadores, no hay un programa que diga que podemos utilizar combustibles alternos. Estamos esperando primero poner la evaluación fuerte para generar un problema mayúsculo. Muy bien, Félix, tengo que hacer una pausa. Ahorita continuamos con el tema. Bueno, al regresar, otra de nuestras invitadas, una propietaria de un taller, para que nos cuente lo que fue o lo que ha sido esta odisea para ellos. Propietarios de unos 400 talleres que fueron dados para realizar la verificación vehicular denuncian que no fueron acreditadas las supuestas irregularidades de las que los acusan. Además, advierten que el modelo de verificentros que busca implementarse no está sustentado en un programa específico ni con normas ambientales certeras, sino que más bien obedece a un criterio para recaudar recursos y favorecer a empresarios del ramo. Un ejemplo es el costo del holograma, estimado en 50 centavos, pero que los automovilistas pagarán en más de 80 pesos. Un saludo con mucho gusto a Fabiola Carrión Hernández. Ella es propietaria de uno de los talleres mecánicos precisamente dedicados a esta revisión de contaminantes y que fue dado de baja por parte de la Secretaría. Fabiola, bienvenida. Buenas noches, Carlos. A ver, Fabiola, ¿qué es... ¿Cómo fue que se enteraron ustedes que están dados de baja de este programa?
Pues mira, curiosamente nos enteramos pues porque en nuestra máquina apareció una leyenda que dice favor de hablar a la Secretaría, o sea, nuestra máquina la bloquean. Por ejemplo, en nuestro caso nos la bloquearon el día 5 de febrero. Entonces, vamos nosotros a la 2014. 2014, sí. Entonces, acudimos a la Secretaría a ver qué es lo que pasa. Entonces, en la Secretaría nos dicen que hubo un acuerdo gubernamental el 21 de diciembre del 2013, cuando apenas están iniciando vacaciones de diciembre, en donde se dice que por no haber metido documentación a tiempo, se están dados de baja. Entonces aquí la cuestión es que a nosotros nunca nos dijeron, ni siquiera en la máquina nos mandaron algún aviso en donde nos dicen que estamos dados de baja por no haber presentado documentación. Es decir, no hubo una notificación oficial. No, jamás hubo una notificación oficial. De hecho, te comento que nosotros llegamos de vacaciones el día 7 de enero del 2014, acudimos a la Secretaría, bueno, primero pasamos a Finanzas a pagar nuestra dotación de hologramas, pasamos a la Secretaría a recogerlos, nos los dan sin ningún problema, regresamos nosotros a trabajar y seguimos trabajando normal. Entonces, en febrero es cuando nos bloquean. De hecho, nos llega a nosotros vía la máquina un boletín informativo en donde nos dicen que el día 3 de febrero la Secretaría no trabaja por ser un día inhábil. Entonces, pues nosotros seguimos confiados trabajando normalmente. Así es de que esa es de la manera de la que nos enteramos muchos de nosotros. Y de hecho se hizo escalonado, O sea, fueron primero unos, luego otros, no hubo una notificación. ¿Siempre fue a través de la máquina? Siempre fue a través de la máquina, sí. Pero digamos que no fue un aviso. En este caso, pues de que nos dijeran, ¿sabe qué? Por no haber metido documentación, ustedes ya no van a poder verificar jamás a nadie. Ahora, ¿ustedes sabían de los plazos fatales para introducir documentos? Tampoco. Perdón, para introducir documentos, sí sabíamos, sí lo sabíamos, porque hubo una convocatoria que se abrió en el 2012, en donde nosotros teníamos que presentar la documentación para poder reacreditar, o sea, sería un refrendo, porque nosotros ya estábamos acreditados. Entonces, la documentación se metió, pero nos empezaron a poner ciertas trabas, o sea, nos pidieron algunos requisitos, como por ejemplo sería modificar las instalaciones y a tomar fotografías y entregarlas a la Secretaría para que la Secretaría estuviera enterada que se hicieron las modificaciones. Claro. Entregábamos la documentación y, por ejemplo, ahí había fotografías que a las personas que nos estaban recibiendo documentación, sabes que esta fotografía no me sirve. Entonces nunca terminaban de presentar, digamos, el paquete completo. El paquete completo, porque siempre había algo. Había planos arquitectónicos que teníamos que contratar un arquitecto certificado que tenía que tener todo en regla para poder nosotros meter ese plano, porque también era eso. Había algunas ocasiones en las que agarraban el escalímetro que tenían ellos ahí y te hacían una medida, ¿sabes qué? Está mal por 1 milímetro. Entonces tu plano está mal y lo rechazaban para ti. Ese fue tu caso, pero pudo haber otro tipo de factores para otros. Sí, claro, pudo haber otros, sí. ¿Qué te dicen otros talleres, por ejemplo? Pues mira, casi la mayoría es ese tipo de cuestiones, ¿no? De que si la foto, que si los metros. De hecho, platicaba yo con una persona que es el gerente de una agencia, en donde él nos comentaba que él presentó un plano de su agencia, pero no se lo aceptaron porque le dijeron que el taller tenía que ser aparte. Entonces él decía, ¿cómo voy a sacar mi taller fuera de la agencia para darle gusto a la Secretaría? Otro también tenemos un caso que es una compañera que al ellos entregar su documentación, en la Secretaría se pedía cuando menos para los técnicos que estuvieran verificando 300 horas de armados de motores certificadas ante Secati y Conalep, quien fuera. Entonces ellos presentaron un título de un ingeniero mecánico que iba a ser el encargado ¿Y no se lo valieron? Y no se lo valieron, le dijeron que no. Dijeron, no, es que lo que aquí tiene que valer es uno del Secati, también uno del Conalep, donde diga que son 300, 500 horas de armado de motores, y entonces eso es lo que vale. Entonces se lo rechazaron y curiosamente también la dejaron fuera. Ahora, Fabiola, la inversión que ustedes tenían en el taller, ¿de cuánto más o menos asciende? Bueno, yo pienso que varía, ¿no? Va a variar, pero por ejemplo, en nuestro caso más o menos fue como de 250 a 300 mil pesos lo que invertimos. Hay otros que incluso hasta más. Depende también de la capacidad de los talleres. Y del tamaño del taller también, ¿no? Sí, así es. Para atender todo este flujo de personas. Entonces, ¿a ustedes no les notificaron, ni tampoco les acreditaron las supuestas anomalías que después tampoco. También se dijo, ¿no? Sí, esa es una cuestión que
yo creo que como personas y como trabajadores, sí fue algo muy lastimoso de parte de la Secretaría el hecho de que la secretaria específicamente saliera y dijera a los medios que se habían dejado fuera 400 talleres porque había muchas irregularidades, que había corrupción, cuando en realidad a esos talleres que ella dejó tajantemente por cuestiones administrativas jamás les ha comprobado. Entonces el salir y decir y dejar la duda al aire para toda la gente, pues sí es muy lastimoso, porque hay clientes que llegaban, oye, la verificación, fíjate que no la tengo, tú eres de los corruptos, ¿verdad? Por eso te cerraron. Claro. Y entonces es una cuestión así como incluso hasta un daño moral que causan en nosotros como propietarios. Muy bien, Fabiola. Vamos a continuar con el tema un poquito más adelante. Hemos escuchado la opinión de nuestros invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los claroscuros de la verificación vehicular es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Omar Córdoba, director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, nos ibas a hacer un recuento de estas anomalías que encontraron en los talleres cuando llegó esta administración, aunque aquí ya se adelantaron algo y se comentaron. Efectivamente encontraron, aparte de cuestiones administrativas, como dicen nuestros invitados, situaciones irregulares, corrupción, etcétera. Sí, de entrada, como se ha mencionado, no había un seguimiento puntual respecto de los talleres y cómo estaban funcionando. Entonces, llegando la administración, se hace primero un análisis de gabinete, por decirlo de alguna manera, y a la par se implementa una serie de operativos con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para empezar a determinar prácticas que se han mencionado mucho, como autos madrina, ratones, que son formas de... ¿Por qué no le explicas a la gente qué es un auto madrina y qué es un ratón? Por decir, un auto madrina es que al momento que tú haces la prueba respecto de un vehículo, en realidad es a otro al que le estás midiendo la emisión. Para que pase la prueba. Ingresas tú los datos de un vehículo A, pero sometes a la prueba a un vehículo B. Entonces simulas que este vehículo sí pasa la verificación. De acuerdo. Los ratones o los que son simuladores de aceleración son dispositivos que colocan en las máquinas para simular la aceleración y que pueda pasar la prueba, ¿no? De acuerdo, muy bien. Entonces, bueno, vale la pena señalar, efectivamente, no se ha dicho, nunca se ha dicho que esto sea una práctica de todos los talleres. Creo que hay talleres que operan actualmente y que operan muy bien. Sin embargo, creo que es también conocimiento público y fue una queja, como bien lo comentas tú, de la ciudadanía, que sí había de repente estos actos de corrupción en algunos talleres y los empezamos a detectar a través de la prueba. Y por parte de la revisión administrativa vale la pena señalar que, como se ha mencionado, se sacó una convocatoria en 2012, una modificación al reglamento, y se establece una obligación a los talleres de presentar documentos desde diciembre del 2012. Llega esta administración y en lugar de simplemente acatar eso, se extendió hasta diciembre del 2013 la oportunidad para que algunos talleres siguieran ingresando documentación. Y efectivamente, bueno, ya no pudiendo extender más el tiempo, se toma la determinación. Un año se dio de extensión. Un año de cuando se tenía la obligación de presentar y actualizar todos estos documentos, y documentos que algunos sí eran importantes, ¿no? Digo, de entrada hay que señalar que esa era una obligación legal. Entonces, la ley no se cumple poco, se cumple mucho, se cumple o no se cumple. De acuerdo. Pero sí había documentos como las certificaciones de que estuvieran actualizados los técnicos, las licencias para operación expedida por las autoridades municipales, etcétera. Entonces, bueno, vencido este año, que se dio, por decirlo así, de gracia, sí se tomó la determinación por parte de la Secretaría de cerrar la convocatoria, y lo que acontece es que todos los talleres que en su momento no actualizaron su información, queda sin vigencia su autorización, que en realidad quedaba sin vigencia desde enero del 2013, pero ya con el cierre de la convocatoria no tienen la oportunidad de ingresar nuevos documentos. Entonces, eso es lo que ha provocado esta parte de que 400 talleres que tenían esta serie de irregularidades no pudieran seguir funcionando. Sin embargo, existen otros 400 talleres que tienen actualizado su expediente y que siguen operando, ¿no? Ahora, ¿por qué no acreditar las irregularidades y de alguna manera generalizar estos actos de corrupción, por ejemplo, que se encontraron? No, lo que se ha tratado de hacer por parte de la Secretaría es un posicionamiento muy serio en torno al tema. Actualmente se tienen plática con los talleres que están operando, que siguen en operación, mejor dicho, y lo que se está buscando es hacer un frente común. Entonces no se trata de estar generando o simular que todo se debe a actos de corrupción.
O sea, efectivamente puede haber talleres que estén o que estuvieron trabajando mal. La PROEPA, claro que ha llevado clausuras, hay una serie de procedimientos, incluso en su momento se ejercieron acciones legales junto con la Fiscalía cuando se detectaron que se estaban llevando a cabo pruebas simuladas. Pero no se trata de señalar eso, o sea, a final de cuentas lo que está buscando es cómo evolucionar el programa para tener una mejor calidad del aire. Muy bien. Félix Ibáñez, ¿quieres comentar algo de esto? Dos cosas nada más que es obvio, como decía, que la ley se cumple o no se cumple. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos talleres de los que están trabajando ahorita tienen una acreditación 2015? Que signifique un certificado, un engomado, algo que diga que hasta el 2015 cumplieron con su documentación y que sea expedido por la Secretaría. A ver, Omar. No hay un documento que se tenga que expedir de forma anual. Tu acreditación, dice el reglamento, se expide por un término de 5 años, bueno, decía el reglamento anterior, al momento que se otorgan estas acreditaciones, por un término de 5 años sujetos a un refrendo anual. De todos los talleres que están actualmente trabajando, todos han ingresado su solicitud de refrendo. Sí se ha visto rebasada la Secretaría, esa es una realidad. Incluso lo que motivó el cierre administrativo es la capacidad limitada de la Secretaría para poder ir taller por taller. Utilizamos mucho la máquina para mandar los boletines y hacerles invitaciones, pedirles que entreguen información y demás. Pero no se tiene la capacidad operativa, tenemos un personal muy limitado y ustedes lo saben, pero se está tratando de buscar ese esquema. En el tema del refrendo, todos los talleres que actualmente están operando han ingresado ese trámite y se está evaluando por parte de la Secretaría. A la fecha se tiene un rezago, sin embargo ya se empezaron a expedir, en algunos casos refrendo y en otros casos requerimientos. Por ejemplo, lo que comentaban, la superficie. Una de las cuestiones que descubrimos en esta administración fue que la convocatoria con la cual todos los talleres ingresaron estableció una superficie mínima de 250 metros para operar. Sin embargo, había talleres que con una superficie de 180 metros estaban operando. Entonces, al momento que esa autorización fue otorgada en una administración anterior, no se cumplía incluso con los términos de la convocatoria. Muy bien, a ver, Félix. Lo que nosotros vemos es que, como lo comenta, sí ha superado el problema de la Secretaría. Los talleres que fueron afectados, se ven que la ley no ha sido parcial con todos, puesto que algunos siguen trabajando que no han sido revisados. Y algo que vemos muy evidente es la lentitud con la que se ha trabajado. Hemos presentado métodos rápidos en decirle, no hay mucho que evaluar. Claro. La ciudad de Guadalajara está contaminada, son 4 o 5 gases los que se miden, la decisión federal dice que son 5, son 2 pruebas que se pueden hacer, dinámicas o estáticas, la norma federal dice dinámica. De acuerdo. Verificentros o talleres, verificentros. Ahorita entramos a ese tema. Fabiola, a ver, sin, digamos, generalizar, que eso es lo que tú decías hace un momento, hechos de corrupción, pues sí había, ¿no? O sea, nosotros como automovilistas sabíamos, nos enterábamos, parientes, que pagabas un dinero y te daban el engomado. Sí, había y lo sigue habiendo. Esa es una cuestión, que yo creo que la Secretaría a lo mejor, no sé si la está omitiendo, no sé qué es lo que pase, pero saben que lo hay. O sea, saben que todavía existe esa práctica. Hay muchos talleres que trabajan muy bien, o sea, como lo dice el licenciado, es verdad. Nosotros sabemos, conocemos gente que trabaja muy bien y hay gente que definitivamente se dedica a vender hologramas. Tan es así que hace unos meses la Secretaría triplificó la dotación de hologramas a 600 hologramas cuando se daban 200. En la administración pasada se nos dio la limitación a 200 hologramas según la capacidad del taller para trabajar. Claro. O sea, se hizo un estudio en donde ellos vieron que aunque el taller fuera muy grande, no son más de 200 hologramas lo que puedes emitir, porque estás hablando de que estás afinando y estás verificando, sino de otra manera solamente estás verificando. Entonces, por ejemplo, en esta administración se da una dotación de 600 hologramas. Yo pregunto, le quisiera preguntar al licenciado, ¿en qué se basaron? ¿En qué estudio hicieron como para decir 600 hologramas para todos? De acuerdo. Después de la pausa te contesta Omar, porque tenemos que hacer un corte. Volvemos con este tema.
Los claroscuros de la verificación vehicular es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Omar Córdoba, había una pregunta al aire hecha por Fabiola en el sentido de que antes se le daban 200 hologramas por taller, hoy les dan 600. Sí, efectivamente, cuando estaban acreditados los 800 talleres, en su momento la Secretaría sacó un estudio y se establecía un tope de 200 hologramas por taller. Ahora, esto estaba sujeto a la capacidad operativa y a la cantidad de trabajo acreditado. A final de cuentas, de acuerdo a la superficie del taller, el número de técnicos que tenía cada taller y el trabajo que reportaba día a día la Secretaría, incluso el número se pudiera aumentar. O sea, había talleres que en su momento tenían una dotación superior a los 200 hologramas. Eso en cuanto a la cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como comentaron también, con motivo de este esquema de control administrativo que se tuvo que implementar, bajó mucho el número de talleres acreditados. Nos fuimos a la mitad, sobre 400. Este número de talleres es suficiente para cubrir la demanda, desgraciadamente para cubrir la demanda histórica de verificación, que nunca ha superado, como bien comentan, el 30% en promedio. El pico más alto ha sido 35% una sola ocasión y oscilamos entre el 22 y el 24%. A ver, más para que le quede claro a la gente que nos está viendo, estamos hablando de que el 30% de todo el padrón vehicular iba a verificar. Así es. Eso bien. En el punto más alto. El promedio va entre el 22 y el 24%. Muy bien. Entonces, cuando se lleva a cabo este control administrativo y cierran 400 talleres, se tiene que buscar un mecanismo o la forma de compensar un poco para que se pueda satisfacer la demanda de verificación, y de ahí se sustenta un número aproximado de 600 hologramas por taller. Claro. En el entendido, como bien comenta la compañera, que sabemos que muchos de los talleres que actualmente están funcionando con la acreditación ya no realizan verificación, sino que están realizando nada más la prueba, no están realizando afinación, sí, sino nada más la prueba de verificación, y los talleres que están en las cercanías le derivan el trabajo una vez que llevan a cabo la reparación del vehículo. A ver, ¿estás de acuerdo con lo que han mencionado aquí, que en el momento en que se reduce a la mitad el número de talleres acreditados, el programa ya no es estatal? Hay municipios que no se les da la cobertura. Sí, claro. De hecho, en el rediseño del programa, yo empezaría más bien. El problema es calidad del aire. Entonces, el primer parámetro que tienes que medir para la implementación de un programa es dónde tienes un problema de calidad del aire. Entonces, los ecosistemas tienen capacidad de absorber ciertas cuestiones. Si tú ves la atmósfera o el ambiente de los municipios del estado de Jalisco, no es la misma problemática que tiene un municipio en la zona norte, con una zona boscosa muy fuerte, muchos vientos y poco parque vehicular, a lo que tienes en la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. El programa anterior no hacía distingo y hacía una implementación a nivel estatal. Con el estudio que nos realiza nosotros el Instituto Mexicano del Petróleo, nos dice en primera instancia que el programa no tiene objeto generarlo a nivel estatal, sino que tienes que detectar qué zonas son las problemáticas para ahí combatir efectivamente la parte de emisiones, ¿no? Bueno, todavía nos faltan muchos temas, el tiempo es realmente corto, y yo quisiera preguntarte, Félix, para dar pie a que después nos conteste Omar, el tema de los verificentros. ¿Esa es la fórmula adecuada para entrar a este programa? Y también para explicar a la gente que nos está viendo qué son los verificentros. Los verificentros son espacios dedicados única y específicamente a evaluar de dos formas, estática y dinámica, porque hay entre el 35 y 30% de vehículos que no se pueden subir a dinamómetros. Todos los vehículos que traen controles de tracción o que son de ruedas dinámicas, no pueden ser sometidos a un dinamómetro. Tienen que ser forzosamente pruebas estáticas. ¿Cómo cuáles? A ver, un ejemplo de un vehículo de ese tipo. Todo el segmento que se vendió del año 2000 al 2007, que eran las marcas que teníamos aquí, como Volvos, Jaguares, Land Rover, ahora Ford con sus nuevos modelos, Chrysler, sí, todos traen controles de tracción que no se pueden eliminar. Entonces, un control de tracción no permite que dos llantas giren, principalmente las de potencia, cuando las otras dos están detenidas. De acuerdo, tienen que girar las cuatro. Tienen que girar las cuatro, entonces un dinamómetro no funciona. Eso está contemplado en la convocatoria, aquí dice transitorios. Para esos autos se utiliza una norma que es por OBD2. Esa norma sobrepasa los dinamómetros porque es más precisa, se acaba la corrupción, la máquina detecta el número de serie del vehículo y curiosamente no se tienen que hacer inversiones. Porque las máquinas que tenemos, irrisoriamente ahorita la Secretaría ha hablado de carros madrina, ratones.
Si se tiene que usar un carro madrina es porque el parque vehicular no pasa o tiene problemas para pasar. Y si se tiene que usar un ratón es porque los autos no pueden mantener la marcha en alta o en baja. Eso quiere decir que las máquinas que poseen los talleres son capaces de diagnosticar los gases de forma precisa. ¿Cuál es el problema? Que no hay participación de la gente. El 30% de los vehículos que se verifican, según la Secretaría y la emisión de la calidad del aire que tiene puesta en su página para el 2014, todos los vehículos que se verificaron tienen hologramas amarillos y verdes. Eso quiere decir que solo están verificando los autos nuevos. ¿Amarillos y verdes significa modelo reciente? Verde significa año modelo 2015-2016. ¿Y el amarillo? Y el amarillo modelos del 96 en adelante. Quiere decir que entonces del 96 para abajo no se verifica absolutamente nada, o cuando menos en el reporte que maneja la Secretaría son 150,000 vehículos. Muy bien. Fabiola Carrón, ¿quieres comentar algo de esto antes de preguntarte? Bueno, yo más bien hacer un poquito de énfasis pues en lo que comentábamos. Nosotros no creemos, o bueno, pudiera ser que los verificentros funcionaran. Para nosotros como talleres que estamos fuera, ya estuvieran porque es trabajo para nosotros. Entonces, el hecho de que todavía no esté la convocatoria, de que los verificentros todavía no estén, para nosotros es estar perdiendo tiempo. A ver, Fabiola, en concreto, ¿ustedes pedirían que se revalorara su situación y que les permitieran volver a acreditarse y poder dar el servicio? Pues yo pienso que ya a estas alturas habrá mucha gente que ya no le interese, la verdad. Habrá personas a las que sí nos interese todavía que se haga una reevaluación y que se pudiera reintegrar al programa. Aquí la cuestión es que con la norma que se publicó el año pasado, dice que es tajante, ¿no? O sea, se tiene que emigrar al sistema dinámico. Entonces, esto implica hacer una inversión todavía más fuerte, que quizás algunos talleres o algunas empresas no la podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o lo que nosotros pedimos? Es, sabemos que junto con los verificentros deben de venir algunos programas aleatorios que tienen que ayudar al verificentro y a mejorar la calidad del aire. Entonces, nosotros pedimos a la Secretaría, que es en lo que hemos estado trabajando desde hace 2 años, tenemos con ellos trabajando, que se nos incluya en los programas satélites. ¿Qué quiere decir esto? Que no perdamos nuestra inversión, que nuestro equipo lo pongamos a trabajar, que tenemos la experiencia, que tenemos la capacidad y que tenemos la infraestructura, que ya fueron 2 años en los que primero nos dejaron fuera sin ningún apercibimiento, sin una cuestión legal, que hay muchos compañeros que tenían apenas a lo mejor 1 año, que hicieron una inversión, que tienen préstamos todavía en Fujal, en muchos lados, que no han podido salir de sus deudas. Entonces, que se nos volviera a reactivar. Para nosotros, el que haya verificentros es bueno. Serían las 2 opciones. O sea, si hay verificentros, para nosotros es trabajo. Si nosotros nos volvemos a reintegrar otra vez al programa, también es trabajo. Pero la cuestión es que sigamos nosotros dentro del programa o que la Secretaría nos siga tomando en cuenta. ¿Y esto es con el equipo que tienen actualmente? Con el equipo que tenemos nosotros. De hecho, el equipo que tenemos nosotros es el mismo con el que están trabajando los talleres que ahorita están acreditados. O sea, tienen las mismas características. Incluso podría ser que los reactiven inmediatamente en tanto llegan los verificentros, porque se va a llevar un buen proceso. Sí, ¿no? De hecho nosotros ahí sí también, a lo mejor igual sabemos que debe de haber cambios, sabemos que la contaminación, el cambio climático es algo que nos ha rebasado a todos, que tiene que haber a lo mejor normas más estrictas, o sea, claro, no estamos en contra de los cambios. En lo que sí diferimos con la Secretaría es en la manera en cómo se hizo. Claro. A lo mejor si ya he hecho un diagnóstico, si ya tuvieran un programa quizás para quitar 400 talleres, si tuviéramos algo alterno para hacer, pues a lo mejor igual y no decimos nada, pero tenemos ya 2 años y yo pienso que se va a tardar mucho más en lo que ni hay un programa alterno, toda la contaminación se está yendo muy alto y ni hay nada para nadie. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Tengo que hacer la última pausa, regresamos a las conclusiones del programa. Los claroscuros de la verificación vehicular, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Omar. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, como bien se dice, lo que viene o este rediseño del programa va a separar 2 componentes que habían estado funcionando en uno solo, que es el taller y la verificación. El
Un verificentro, a final de cuentas, es un centro certificado para control de emisiones, para verificar que el vehículo esté emitiendo dentro de los rangos establecidos por las normas, pero este programa por sí mismo no es suficiente. Para la Secretaría queda claro que la labor más importante es el mantenimiento del vehículo para que pueda estar dentro de los rangos que establece la norma, y ahí la participación de los talleres es imprescindible. Tan es así que como componentes dentro de lo que es este nuevo esquema de verificación están una serie de talleres autorizados para diagnóstico y cambio de convertidores catalíticos, que es una cuestión inherente a la entrada en vigor de este programa, y donde se está previendo que sean los talleres que actualmente están funcionando, incluso aquellos que ya no tengan una acreditación vigente, quienes integren este grupo de talleres certificados, para que puedan hacer uso de las máquinas que ya tienen, las que están operando actualmente, para hacer un diagnóstico respecto del funcionamiento del vehículo y pueda pasar la verificación. Entonces, en torno al tema de verificación, no solo están los verificentros, están esta serie de talleres que se llaman ProDirects, está toda una licitación que se hará en su momento para buscar convertidores catalíticos que pueda poner la población, temas de calidad, de movilidad escolar y demás, para poder combatir la contaminación en el medio ambiente. Pero obviamente está buscando la manera de aprovechar el capital y la experiencia que tienen los talleres aquí en Jalisco. A ver, rápidamente, muy breve, te pregunto, Omar, directo. ¿Es posible que la Secretaría considere y reactive estos talleres que no fueron acreditados y que intervengan en este proceso que estamos hablando? No sería posible porque sería reacreditarlos con el carácter que tienen actualmente como prueba estática. Y como bien comentaban en la mesa, a final de cuentas tenemos ya que transitar a prueba dinámica. De acuerdo. Muy bien. Félix, tus conclusiones. Bueno, las conclusiones, como decía yo, es demasiado tiempo para tomar una decisión que es sencilla y que, como vemos, es práctica. Decía yo, 5 gases son los que se pueden medir en un vehículo. Pero la prueba de gases es vieja, es obsoleta. La misma norma emitida por el gobierno dice que después de la prueba dinámica, se debe de migrar a OBD2. Eso es en base a la tecnología. Cuando se hizo esta prueba, lo único que se contaban eran con rodillos y pruebas de esfuerzo. Hoy día los vehículos tienen una computadora a bordo que es capaz de autoidentificarse y de decir si el control de emisiones está correcto, está completo. Y eso es una inversión muy pequeña la que le tendrían que hacer a las máquinas que se tienen actualmente, y que se evitaría mucha corrupción. Incluso un técnico puede aprobar o rechazar un vehículo sobre dinamómetros. Y hemos hecho la prueba. Si el técnico decide poner una carga o soltar de golpe el acelerador, el vehículo va a rechazar. Eso es evidente en la Ciudad de México. Y si el técnico decide que el auto puede pasar incluso sobre rodillos, va a pasar. Las pruebas de OBD2 son precisas, ahí no hay engaño, ahí se acabaron los ratones, se acabaron los autos madrinas, se acabó el esfuerzo y se acabó la manipulación por parte de cualquier técnico. No veo por qué hacer inversiones tan grandes para quedarnos a medio camino, es lo que siempre hemos manejado. O le he preguntado directamente a la Secretaría, presenta un proyecto que realmente demuestre que va a bajar las emisiones contaminantes, y no nada más va a ser una pegada de calcomanías o una recaudación en masa. Esas son mis preguntas que he puesto sobre la mesa, pero la verdad no he tenido una respuesta que satisfaga mis inquietudes. Muy bien, muchas gracias, Félix. Fabiola, tus conclusiones. Bueno, más que nada, nosotros, TAREC, somos una asociación que nace a partir precisamente de que la Secretaría nos deja fuera del programa. Entonces, al no tener una respuesta de la Secretaría, se nos pide que nos asociemos o nos constituyamos legalmente para poder entrar con ellos a pláticas. Entonces, nosotros hace más de 2 años lo hicimos, nos pusimos a trabajar. Hemos estado presentando proyectos con ellos, diferentes proyectos, esperando una respuesta, esperando ver dónde los podemos ayudar, cómo podemos trabajar con ellos. Todos aquellos talleres que estamos fuera, talleres también que están trabajando, y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta. Nosotros estamos de alguna manera optando por la cuestión de los catalizadores, porque tenemos la infraestructura, tenemos la máquina, tenemos la capacidad, tenemos todo para poder hacerlo. Como decía el licenciado, todavía no sale una convocatoria, que yo pienso que va a tardar todavía buen rato. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nos tomen en cuenta,
O sea, que tomen en cuenta todo esto, que de alguna manera se pueda resarcir un daño que se nos hizo, ¿no? Claro. Al dejarlos fuera sin ningún proceso legal, sin ningún proceso legal de por medio, y sobre todo con algunas acusaciones o con las acusaciones que hizo la Secretaría de Corrupción, cuando en realidad no tienen la certeza ni pueden decir este sí, este no. O sea, es una generalización lo que hicieron. Muy bien, a ver, Omar, nada más se nos pasó un detalle, quisiera rápidamente ver si nos puedes aclarar. Ha habido señalamientos respecto al costo del holograma, que cuesta 50 centavos y lo venden en 80. ¿Por qué esta situación? El costo promedio del holograma en realidad es de 12 pesos, no es un simple papel, tiene una serie de candados de seguridad que es imposible que cueste 50 centavos. Anteriormente el holograma valía 12 pesos, la Secretaría, bueno, el Gobierno de Estado lo vendía alrededor de 20, 21 pesos, si no me equivoco, y cada taller o absorbía el costo o lo cobraba al momento de prestar el servicio. Lo que se hizo a partir de este año fue homologar el costo del holograma al estándar nacional, que es alrededor de 80 pesos, bueno, en la ley de ingresos viene como 80 pesos, porque se está previendo que ese costo de holograma, que es lo único que recibe el Estado por la prestación del servicio de verificación, vaya a un fondo ambiental que va a manejar la ciudadanía para ejercer acciones estratégicas en materia de protección del medio ambiente. Bueno, como que nos quedó muy amplio ese asunto, así que Omar, yo quiero comprometerte a que regreses aquí para seguir hablando del tema, ¿te parece? Me encantaría. Félix, ¿te quedaste con inquietudes? ¿Puedes regresar? Claro que sí. ¿Y Fabiola? Sí, claro. Muy que bien, sí. entonces ya están comprometidos los tres, haremos otro programa sobre este tema, si les parece, ya los convocaremos más adelante. Y como siempre, nos tomamos un minuto para una conclusión final. Yo creo que hay que decirlo con claridad, que en torno a este programa de la verificación vehicular, por supuesto que ha habido cosas extrañas y ha habido corrupción. No generalizo. Sabemos, es más, los que estamos aquí en el staff sabemos que era fácil conseguir un holograma pagando, y es más, ni siquiera llevando el vehículo. Eso se dio y se ha dado y seguramente sigue ocurriendo. Pero también ha habido una omisión de parte de la autoridad en muchos sentidos, en la supervisión, en un marco normativo más estricto, ¿sí? O en decisiones pues sin seguir los procesos legales correspondientes, como aquí se ha denunciado, o a lo mejor ha habido una ligereza a la hora de tocar temas que involucran empresas, involucran personas, involucran honras, sin definir las cosas como deben ser. Pero lo más grave de todo es que el problema de la contaminación continúa, y mientras sigamos acabando con el ejército que puede ayudar a combatir este problema de la afinación, seguiremos estando donde mismo. El principal problema es la cultura, impulsar la cultura de que a la gente le quede claro que tiene que afinar, que tiene que verificar su vehículo por su beneficio personal. Hasta la próxima.